Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy contamos con Ángel Martín. Muy buenos días, Ángel. Hola, buenos días. Con Pablo Baroja. Muy buenos días, Pablo. Hola, ¿qué tal? Y con Andrés González. Buenos días, Andrés. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de un informe del que Ángel es coautor, en el que se ha analizado la reciente subida de tasas impositivas por parte del gobierno de Mariano Rajoy, en el que se llega a la conclusión de que es una subida pues sumamente desacertada, tanto por las repercusiones que va a tener sobre la actividad económica como por la elevación muy injusta que ha hecho de los tipos impositivos. Ángel, si quieres, haznos un resumen de cuáles son las conclusiones a las que habéis llegado en este estudio. Sí, muy bien. Pues en el estudio se trata de dar una respuesta a la subida de impuestos de Rajoy. En principio se empieza con los objetivos de la reforma y las intenciones del gobierno del Partido Popular que fueron justificadas como una necesidad imperiosa de subir los impuestos para reducir el déficit y para poder cumplir con los objetivos el año que viene de déficit. La justificación fue esta, básicamente, en el sentido de que el Partido Socialista había prometido que el déficit iba a estar en el 6% y ellos, de repente, esto lo digo con cierta ironía, se vieron sorprendidos con que el déficit fue al final del 8%. Entonces eso les llevó a aplicar esta subida de impuestos. Y en el informe lo que se hace primero es analizar la subida de impuestos, en qué consiste, en qué tramos se sube y en qué cantidad se sube las tasas impositivas, y hacer un análisis comparativo con otros países de Europa, especialmente con los países de referencia, que son los más grandes: Reino Unido, Italia, Alemania y Francia, y luego también con los países nórdicos, porque son el paradigma de la socialdemocracia, de impuestos altos y elevado estado del bienestar, y luego también con algunos países importantes o que pueden ser significativos, como Estados Unidos, Polonia o Singapur, que tienen una fiscalidad mucho más moderada. Entonces, en la primera parte se realiza un análisis comparativo y se llega a la conclusión de que las tasas impositivas en renta en España van a quedar de las más altas de Europa en todos los tramos, y en comparación con otros países de fuera de Europa también van a quedar bastante altas. Incluso se pueden comparar con las tasas de los países nórdicos. Y luego en la segunda parte nos preguntamos si esta subida de impuestos era necesaria para reducir el déficit. Entonces se llega a la conclusión de que el recorte o el ajuste fiscal se debe hacer fundamentalmente en gastos, que es la parte que está inflada por la burbuja que vivimos y que todavía no se ha ajustado. A mí lo que me ha llamado la atención, sobre todo de vuestro informe, Ángel, es que esa elevación tan drástica que ha habido en el gasto público desde que empezó la burbuja inmobiliaria hasta ahora, recordemos que ha sido muy brusca, creo que ha sido casi el 70 o el 80%, ¿no? Sí, cerca de los 70. Pues que a mí lo que me llama la atención es que ahora, cuando se menciona que hay que recortar gasto público, enseguida se dice no, es que si recortamos gasto público pues vamos a tener que bajar las pensiones, vamos a tener que meter el copago en sanidad, vamos a tener que meter el copago en educación. Pues bueno, en el año 2000, antes de que empezara la burbuja inmobiliaria, se pagaban las pensiones. Bueno, yo aquí entiendo que han aumentado mucho las pensiones en este tiempo, pero en fin, también trabaja ahora mucha más gente que en el año 2000. Había sanidad y había educación y no se planteaba nadie el copago. Yo creo que le vamos a dar paso a Andrés para que nos diga por qué cree él que esto ha ocurrido. ¿Por qué ahora, cuando se habla de recortar gasto, enseguida se habla de recortar servicios públicos, cuando antes con muchísimo menos gasto público se mantenían? ¿Qué es lo que ha ocurrido, Andrés?
Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido es que se ha formado una extensísima red clientelar por las autonomías, los ayuntamientos, que nutre a los partidos políticos que han tenido el poder en estos últimos 15 años, ¿no? Y que en ningún caso quieren desmontar, porque probablemente tocaría sus bases de poder y sus bases electorales, ¿no? Estamos viendo cómo el Partido Socialista, ante la pérdida de poder en determinados feudos, se está descomponiendo. El Partido Popular quiere aferrarse en esa estructura y ha decidido subir los impuestos o permitir cualquier recorte, incluso la calefacción en los colegios, antes que tocar su estructura de poder. Yo creo que por ahí van los tiros. Y luego, en cuanto a la composición del gasto, es cierto que tenemos todavía un componente muy elevado, que es el pago del desempleo, que no existía en años anteriores y que se suma a esta orgía del gasto y de la contratación en todo tipo de organismos. Es un importe muy, muy elevado y que pasa factura también al déficit. Añadiría también, es noticia de última hora, que el FMI no da demasiada credibilidad a esta subida de impuestos del PP como medida correctora, y ya ha dicho que el déficit esperado para el 2012 no será el 4,4 sino el 6,8, con lo cual veremos un recorte adicional pues muy, muy pronto, ¿no? Vamos, que de todas maneras eso ya lo adelantó, creo que fue Montoro ayer o anteayer, que ya empezó a avisar que no iba a conseguir cumplir con los objetivos de déficit para este año a pesar de la subida de impuestos, y probablemente, supongo que vosotros estaréis de acuerdo con ello, en buena medida por culpa de ella. En fin, Pablo, ¿tú cómo lo ves también esto? Sí, yo creo que este esquema fiscal lo único que va a hacer es reducir los incentivos para invertir, ¿no? Va a comprimir la actividad económica. Yo entiendo que va a reducir la formación capital, la eficiencia económica, porque al final se está, por parte del Estado, pues todavía más modificando pues un reparto natural, ¿no? O sea, vía mercado de los recursos del país. Con lo cual, pues lo que se va a hacer es pues generar unos sueldos más bajos, menos trabajo, un estándar de vida más bajo. No sé, la verdad es que es una situación en la que lo único que se ve es que es como si la economía española sufriera como una especie de hipotermia, ¿no? Y los dos, y como en un cuerpo cuando están esas situaciones, toda la sangre va a los dos miembros centrales, ¿no? Y en este caso es el Estado y es el sector financiero, y se ha visto con este cambio fiscal del PP, se vio con el anterior catéter constitucional del artículo 135, donde nos van a drenar los recursos y donde quedó clarísimo que hay unos que son más iguales que otros, ¿no? Ya a partir de ahora en la Constitución, y bueno, la gente se va a defender pues con el desarrollo de un mercado negro, ¿no? O sea, que tú estimas que esto lo que va a provocar esta subida de impuestos es no que disminuya la economía sumergida, como están diciendo ellos, que lo van a conseguir por medio de intentar perseguirla con más ahínco, sino que al revés, que va a provocar que aumente. ¿Es lo que piensas tú, Pablo? Yo creo que no tiene ningún sentido lo que están diciendo, porque ellos están ahora mismo aumentando la presión en IRPF, básicamente en las rentas de trabajo. Aquí, por ejemplo, en el País Vasco, las rentas de trabajo son el 80% de lo ingresado por IRPF, porque en actividades económicas, capital mobiliario y demás, pues cada uno, esos apartaditos rondan un 8%. Entonces, rentas de trabajo que son recaudadas por las propias empresas, con lo cual esas retenciones no las está haciendo ni Hacienda. Por ejemplo, una nómina media en rentas de trabajo aquí es del 22.000 euros al año, mientras un ingreso medio en actividades económicas es de 12.000. Entonces, claro, es muy cómodo, pero claro, estás aumentando la presión en una zona de lo que sería de la entrada de recursos
en la que ya está muy controlado y donde normalmente hay muy poco fraude. Hay muchísimo más fraude en actividades económicas, hay mucho más fraude en cualquier otro lado, en sociedades, que en lo que sería pues las rentas del trabajo, que básicamente está controladísimo y no suelen nunca tener ningún problema, ¿no? Uh-huh. Andrés, sí me gustaría comentar respecto a lo que has dicho de las rentas del desempleo, que ahora mismo estamos teniendo unos gastos de algo menos de 3.000 millones mensuales, es decir, que son no llega a 35.000 millones de euros al año, cuando antes de que empezara la crisis económica estaban siendo pues aproximadamente unos 16.000 millones años, o sea que sí que tenemos aproximadamente de 20.000 millones de euros extra por ese concepto, pero claro que eso es inevitable. Evidentemente se ha quedado toda y se sigue quedando toda esta cantidad de gente en paro, es lógico. Por desgracia, inevitable, me imagino que será lo que diga el FMI al paso al que vamos, ¿no? Sí. Ni siquiera eso. Sí. Ángel, ¿nos puedes explicar sucintamente por qué unos impuestos elevados perjudican a la actividad económica, para que se entienda? Sí, bueno, lo podemos entender con una narración de la importancia de los incentivos en la actividad económica. Los agentes económicos actúan y llevan a cabo inversiones, trabajan, etcétera, para obtener un rendimiento, para obtener un salario, y cuanto mayor es ese salario, más incentivo tiene. Pero cuando el Estado retrae una mayor cantidad de renta, resta incentivo a los individuos a actuar. Y luego hay que tener en cuenta que la propia estructura fiscal, es decir, qué actividades se gravan más que otras. Por ejemplo, en España, pues el IVA es relativamente bastante más bajo que en otros países. No quiero dar ideas para que lo suban, pero porque creo que ya tienen esa idea. Pero es cierto que el IVA es relativamente más bajo que en otros países. Entonces, dependiendo de qué estructura fiscal, de qué actividades se graven más, eso genera unos incentivos u otros. Por ejemplo, imaginemos que ahora se aumentara muchísimo más todavía de lo que se ha hecho la tributación al ahorro o al capital. Entonces, eso reduciría los incentivos de los agentes económicos españoles a ahorrar. Y hay que decir que eso sería un suicidio. Y en relación con la subida fiscal y con los aumentos de tipos al ahorro, hay que decir que esta es una medida que puede ser muy contraproducente, porque en estos momentos lo que necesita España es mucho ahorro para financiar las nuevas actividades que tienen que comenzar y para financiar la reestructuración del sistema productivo, que se ha quedado en ruinas prácticamente con la caída del mercado inmobiliario y con la caída de todos los sectores con lo que se ha llevado detrás el sector inmobiliario. Entonces, para que se produzca esa reestructuración tiene que haber mucho ahorro, y también para que se recapitalice la banca y para que el sector financiero pueda recuperarse también tiene que haber mucho ahorro. Y lo que se está haciendo con la subida de impuestos sobre el capital es reducir los incentivos para ese ahorro. Por un lado, reduciendo el incentivo de los ahorradores españoles, y por otro lado, reduciendo el atractivo de España para atraer capitales extranjeros. Y aquí normalmente se dice que la tributación sobre el capital genera un efecto equitativo, ¿no? Porque los grandes capitales pues son personas con grandes patrimonios, grandes rentas, entonces se pueden permitir gravarles más, y sin embargo lo que estás haciendo es perjudicar a la economía en su conjunto y perjudicar a la capacidad productiva de la economía, que eso repercute luego en los salarios de todos los trabajadores. Sin embargo, hay economistas que lo que dicen es que hay que poner barreras para que el capital no se pueda mover de España. ¿Tú qué piensas de esto que dicen estos economistas? Que lo que dicen es que hay que subir los impuestos sobre las rentas del capital y luego poner barreras para que ese capital no se pueda mover. ¿Qué efectos crees que tendría esto? Bueno, no lo he estudiado, pero creo que sería en principio contraproducente porque reduciría también el incentivo a acumular capital, aunque
si tú estás subiendo el gravamen sobre el capital, aunque ese capital no se vaya a otros países, es muy probable que ese capital no se acumule y se dedique, por ejemplo, a consumir. Ese creo que sería el efecto más inmediato de una medida de estas características. Sí, Andrés, sobre esta propuesta que hacen algunos economistas, yo supongo que tendrás tu opinión, ¿no? ¿Qué efectos tendría, según lo ves tú, esa subida sobre las rentas del capital, sumado a unas barreras? En primer lugar, ¿esas barreras sería posible ponerlas en el marco de la Unión Europea? Porque yo entiendo que no. Y en segundo lugar, pues si se pudieran poner, por la razón que fuera, ¿estás de acuerdo con Ángel lo que está diciendo? ¿Querías añadir algo más? Este tipo de barreras generalmente lo que desarrollan son mercados paralelos, estructuras legales más complejas, pero se han demostrado ineficaces generalmente. Que probablemente las rentas del capital puedan y deban contribuir un poco más para cerrar el déficit, pues probablemente sí. Lo obsceno de este caso es que se suban los impuestos al ahorro, digamos a la gente que es más prudente, y se recupere la deducción por adquisición de primera vivienda para rentas mayores de 24.000 euros, ¿no? Es una manera de sesgar cómo se distribuye la renta, pues que solamente puede contentar a Montoro, al señor Galindo, presidente de la patronal inmobiliaria, y a 4 nostálgicos del ladrillo. Desde luego a mí me parece directamente desastrosa la reforma que han hecho, pues porque precisamente introduce los incentivos donde no tienen que estar, como bien has dicho tú, y porque los quita de donde tienen que estar. Es imparcial, además, es una reforma que no es tal reforma, es un brochazo gordo a final de año para poder tener el IRPF en marcha para este año, recaudar más y contentar a los mercados sin conseguirlo. Y no es una reforma real, cuando además no consigue generar los ingresos que promete, ¿no? Es algo que popularmente suena muy bien, lo de hacer una subida de impuestos progresiva, pero habría que reflexionar quién paga esas tasas tan elevadas, ¿no? Digamos que son solamente los asalariados de mayor nivel académico y profesional, y no la gente que de verdad gana mucho dinero, que está en sociedades. No tiene mucho sentido pagar un 50 tantos % de impuestos cuando puedes pagar un 20 y deducirte tantísimos gastos. Es populista, y yo creo que desde aquí tenemos una oportunidad magnífica para hacer labor divulgativa ante esta falsa progresividad de los impuestos, ¿no? Sí que me gustaría dar algún dato más para los amigos que nos van a escuchar. Primero es que el gasto público en el año 1999, donde podríamos situar tal vez el inicio de la burbuja inmobiliaria, estaba para el conjunto de todas las administraciones en 231.000 millones de euros, y que en 2009, que fue cuando tocó techos, se sitúa en 485.000 millones de euros, es decir, bastante más del doble, mientras que en 2010 el gasto solo bajó muy ligeramente con esas medidas de austeridad, entre comillas, que impulsó el anterior gobierno, como fue bajar el sueldo a los funcionarios y algunas medidas más, pero bajó solo a 480.000 millones, es decir, solo 5.000 millones menos. Es decir, que nos encontramos que ha pasado en porcentaje el PIB de poco más del 38% hasta el 46% que estamos actualmente. Eso sin tener en cuenta pues ciertas dudas que mucha gente manifiesta sobre la precisión en la contabilidad nacional. Sí, Pablo. Sí, sobre la pregunta de cómo controlar capital, pues yo creo que ya se vio, por ejemplo, cuando la URSS se pasó a ser un país capitalista. Lo que hizo es primero implantar un esquema fiscal muy parecido al que tenemos en Europa Occidental, y les pasó eso, no tenían capacidad de controlar las salidas de capital, y la economía colapsó, ¿no? Entonces al final tuvieron que orientarse a esquemas fiscales mucho más sencillos, de tasa única, y de la que algún día tendríamos que hablar,
y bueno, pues tanto Rusia como todos los antiguos estados satélites, la verdad es que pudieron salir de esa situación, ¿no? Porque a mí me parece es que estas subidas de la base imponible del ahorro es que nosotros aquí estábamos en Euskadi estamos escandalizados, ¿no? Con los de Bildu, porque habían subido la base hasta el 24% en el rango más elevado, y estábamos escandalizados, pero de repente llega Montoro y el resto y te elevan un 33%, 9 puntos hasta el 27%, ¿no? O sea, si los de Bildu son pseudo revolucionarios, ¿no? Yo no sé cómo lo que se puede calificar a esta gente, ¿no? Pero bueno, a mí la verdad es que el punto más que me parece más importante del informe de Juan de Mariana ha sido eso, ¿no? Que el recargo que se hace a las rentas de capital lo que hace es suprimir todo atractivo, ¿no? A que al final el capital del mundo, ya que nosotros tenemos unos niveles de deuda que necesitamos atraer capital de fuera. Entonces el hecho de que además no solo sea muy superior al de nuestros competidores en cuanto a captación de recursos, sino que además sean medidas temporales, con lo cual lo que también genera es una inseguridad fiscal. Entonces, en vez de generar las condiciones para que realmente el capital entre y pueda cambiar el modelo productivo, como decía Ángel, lo que intentan es que no se salga. Y hoy en día, en un mundo globalizado como este, pues la verdad, sí era complicadísimo evitar hace 20 años en Rusia que no saliera el capital de ese país. Y, o sea, nos podemos imaginar lo difícil que es dentro de la Unión Europea, y con lo que ha avanzado la tecnología y con lo que ha avanzado los medios de transporte, y nada, es que pues, no sé qué están pensando. Pues si quieres que te diga una cosa, Pablo, viendo hacia dónde dirigen los incentivos, que es a intentar que el ahorro se dirija hacia el ladrillo otra vez, pues no sé qué decirte, casi es mejor que no entre capital, porque si va a entrar para meterlo en más ladrillo, como se hizo a lo largo de 15 años, que es terrible. El problema que tenemos, gravísimo, es el problema de estos políticos que tenemos. Fijaos que solo han salido ya desde que hemos empezado dos problemas gravísimos. El primero es la distorsión del gasto público, la distorsión impositiva. Ellos pretenden dirigir otra vez toda la actividad, o sea, todo el ahorro, toda la actividad impositiva otra vez hacia el sector inmobiliario, por un lado, y por otra está el mantenimiento de esa red clientelar a la que hacía referencia Andrés, a costa de lo que sea. A mí todo esto me parece gravísimo y es un claro signo de que hay un problema político, pero realmente importante, porque es que esto es exactamente lo mismo que hacía el anterior gobierno. No, peor aún, Juan Carlos, porque hay dos, digamos, factores que agravan la situación. Hasta ahora hemos estado hablando del precio, del tipo impositivo, ¿no? Que como el mal tendero, cuando vendes menos, subes el precio para intentar compensar, ¿no? Sin que eso tenga mucho sentido. Pero es que además se dan dos cosas más, ¿no? Que es uno, el aval indefinido a la banca por 100.000 millones. No es ya un aval temporal para captar dinero, no, es compartir unas pérdidas seguras con una partida que probablemente es de las mayores de los presupuestos generales del Estado. Estamos hablando que el desempleo supone 40.000 millones año y se han avalado para la banca 100.000 millones más de manera indefinida. Y luego el aval implícito a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos cuando se dice que no se va a dejar caer a ninguno. Y no solo eso, sino que además se transfieren fondos para pagar al Deutsche Bank, con lo cual, ¿cuál va a ser la disciplina que se pueda imponer? Sí, es el riesgo moral, claro. ¿Quién va a imponer ningún tipo de medida en su ayuntamiento, en su comunidad autónoma, si saben que van a venir a rescatarles? Exactamente. Esto es gravísimo y, en fin, estamos dirigidos por unas personas que están haciendo justo lo contrario para que la economía del país funcione. Me llamaba la atención del informe, un informe extraordinario, y yo doy la enhorabuena por todo el trabajo cuantitativo, que decía que este gobierno había cambiado sus principios.
Me parece que eso es suponer que tenía unos principios que no sean otros que el ejercicio del poder y su disfrute, ¿no? Sí, realmente asumir a los políticos unos principios sólidos es quizá demasiado optimista por nuestra parte. Sí, yo entiendo, Ángel, porque hay que... La gente del PP siempre está presumiendo de que son políticos liberales, de que van a aplicar medidas liberales, pero claro, luego cuando llegan al gobierno lo que hacen es justo lo contrario. Es decir, aplican las medidas para proteger todas sus redes clientelares y para proteger a las grandes empresas aquí están representadas por la banca y por las empresas del ladrillo, fundamentalmente. O sea, es que hacen exactamente lo mismo. Sí, aunque yo creo que también hay diferencias importantes dentro del propio partido y quizás yo creo que también quizás no, estoy seguro de que dentro del propio gobierno hay diferencias que se están manifestando, aunque velada y explícitamente en las declaraciones de los distintos políticos, y esto es otro punto realmente triste de la decepción que ha causado el nuevo gobierno, porque hay que tener en cuenta las críticas que hacían Rajoy y el gobierno y la oposición popular al Partido Socialista por su improvisación, porque uno decía una cosa y otro decía otra, que era una jaula de grillos, etcétera, que tenían toda la razón, pero es que ahora lo triste es que están haciendo realmente lo mismo, y Montoro dice una cosa y luego Soraya o de Guindos la desmiente, y vamos, tenemos ahí otro problema que es realmente decepcionante, el principio de gobierno y bueno, no solo en las políticas, no solo en la subida fiscal, sino también en otros temas más sutiles o de más retórica y de imagen que al final también son importantes, porque es la imagen que tú construyes del gobierno y de la fortaleza institucional de tu país sobre los inversores extranjeros a los que tienes que atraer, y un gobierno en el que uno dice una cosa y otro dice otra no genera confianza y no puede atraer mayor inversión extranjera. A mí me está recordando la forma de actuar del Partido Popular a lo que les ocurre a esas empresas que tienen grandes departamentos que se dedican a captar fondos de I+D para subvenciones. Y finalmente sus clientes no son aquellos que se supone que les tienen que comprar los productos que salen de su actividad, sino que son las administraciones que les van a conceder las subvenciones. Pues estos políticos hacen igual, o sea, sus clientes ya no son los ciudadanos, no son los votantes, sino que son sus redes clientelares. Entonces ya no gobiernan para los votantes, gobiernan para estas redes clientelares. Sí, aunque yo creo que eso es algo totalmente generalizado en los políticos, y es algo que se ha estudiado, que han estudiado los economistas de la elección pública, como James Buchanan, y que llegan a la conclusión a través de su investigación de que los políticos no actúan. Los políticos son gente normal que actúan para su propio interés y no son ángeles benevolentes que quieren el bienestar del pueblo. Yo creo que es algo más generalizado que tampoco nos debemos cebar ahora en el actual gobierno, porque no, pero sí son iguales que los otros, sí. Sí, no, eso sí. Y bueno, esto que dice Buchanan, yo creo que sobre todo es un efecto que hay en las democracias actuales, tal y como están concebidas, en los sistemas políticos occidentales, en casi todos, no en todos, pero sí en casi todos. Yo creo que hay una gran excepción, que es Suiza y parcialmente los Estados Unidos, en que los políticos ya no responden prácticamente ante los votantes, sino que responden pues ante sus propios intereses y los de quienes les han puesto ahí, que no realmente no son los votantes, sino que son los partidos, ¿no? A mí me gustaría añadir una reflexión a esto, ¿no? Digamos, ¿y es responsabilidad de los políticos hacer esto, o es responsabilidad de los ciudadanos que votan como si fueran aficionados de un club de fútbol? No me parece que todos los partidos sean lo mismo. Yo milito en un partido y claro, lógicamente mi opinión en este tema está obviamente muy sesgada, pero me parece que los ciudadanos por su parte tampoco hacen los deberes como deberían, ¿no? Están casados en muchos casos con una opción y esto hace que su voto sea utilizado de una manera pues lamentable, ¿no? Sí, pero eso lo da la propia estructura política. Tú date cuenta que tu partido, que es un partido muy pequeño,
se puede permitir el lujo de mantener una independencia, pero si tu partido fuera grande probablemente pasaría a tener los mismos problemas que están teniendo ahora mismo los partidos grandes de forma inevitable, pues es lo que da la forma en que está organizado el sistema político. Yo creo que a alguien como tú, seguro que a ti no te importaría que vender tu programa en un distrito y que luego tus electores pudieran revocarte el cargo en cualquier momento si tú no cumplías con lo que les habías prometido, ¿verdad, Andrés? Bueno, para eso se expone uno y digamos tiene un compromiso social. Es verdad que no somos ángeles benevolentes, pero sí, digamos, tenemos un proyecto, unas ideas que queremos llevar adelante y que nos gusta poner en valor delante de los ciudadanos y que elijan y que uno tenga que dar la cara con lo que se ha comprometido a hacer. Precisamente es muy llamativo, ¿no?, que tengan ese miedo a que los ciudadanos les puedan pedir responsabilidades, ¿no?, por no cumplir con lo que han prometido. Sí, Pablo, yo de todas maneras creo que hay países y países, ¿no?, porque nosotros yo creo que vivimos en el peor de los mundos, porque por ejemplo tenemos una presión fiscal nórdica, pero no tenemos un estado del bienestar nórdico, y menos tenemos una economía dinámica que pueda soportar y que pueda soportar este peso del Estado tan grande que tienen, por ejemplo, países como Suecia o Noruega, y no podemos generar empleo, ¿no? Porque el problema verdaderamente sangrante que tiene España no solo la presión fiscal que cada vez es mayor, sino que además con lo que queda de renta disponible tienes que consumir en una economía que está completamente intervenida, con unos monopolios que han subido sus precios para compensar la caída de facturación, cosa que no se ve en muchos sitios, en que tengamos un país que realmente esté en una caída de consumo y que de repente las compañías de ese mercado suban precios, y además no hay condiciones, gracias a estos políticos a los cuales se refiere Juan Carlos, no generas condiciones de mercado que permitan que nuevas empresas puedan ofrecer alternativas más baratas y aliviar las condiciones de la gente. Entonces, claro, es un verdadero drama que tú tengas un espíritu tan rapaz por parte del sector público y al mismo tiempo que tenga un espíritu tan intervencionista en el mercado. Entonces, realmente, yo tengo amigos norteamericanos que cuando vienen a España, igual han estado alguna temporada aquí viviendo, se asombran, dicen, ¿cómo pueden los españoles vivir con estos sueldos, ¿no?, y comprarse estas casas a estos precios? Y dicen, pues, ¿cómo consiguen llegar a final de mes, ¿no? Sí, a mí lo que cuenta Pablo me parece del máximo interés, porque hay que tener en cuenta que una cosa es el tamaño del Estado, el tamaño de los gobiernos medido por ejemplo, pues, gasto público por PIB o por presión fiscal, que esto es una pata del intervencionismo del gobierno. Y en esta rama los países nórdicos, por ejemplo, tienen un gran Estado, un gran gobierno, y sin embargo estos países tienen una regulación en el mercado del sector privado muy ligera y muy pro crecimiento del sector privado, que permite al sector privado ser muy competitivo, flexible, dinámico, y que eso a su vez permite al Estado poder ser sostenible, que su gasto siga siendo sostenible, porque y aquí en España el problema es que cada vez con las subidas de impuestos nos estamos acercando a lo que decía Pablo, a una presión fiscal nórdica con unos servicios muy precarios y con un sector privado también anémico por una regulación muy pesada sobre el mismo. O sea que nos estamos acercando al peor de los mundos me parece muy ilustrativo. Ángel, sí, me gustaría que comentaras algo sobre cómo se podría hacer una reforma fiscal que consiguiera
hacer la cuadratura del círculo entre los deseos de la población de que haya un mejor reparto de riqueza, que esos son obvios, en cualquier encuesta salen, y el hecho de que los capitales no se vayan del país. ¿Existe alguna forma de intentar solucionar eso en este mundo globalizado en el que nos ha tocado vivir? Bueno, es complicado, pero yo creo que por lo menos sabemos lo que no se debería hacer, y creo que lo que no se debería hacer es lo que se ha hecho, y tampoco se debe acudir al populismo y ceder a esos deseos de la población que pueden ser positivos, que pueden estar bien, pero que luego pueden ser muy contraproducentes a la hora de aplicar medidas. Y en este sentido, el caso, por ejemplo, de Lituania, que Lituania ha sido un país que sufrió un shock en la crisis muy fuerte, como los otros países bálticos, y la respuesta de estos países ha sido muy diferente a la nuestra. Su respuesta fue disciplina fiscal, porque tampoco le quedaba otra, tampoco podían expandir la oferta monetaria, y en esta estrategia llevaron a cabo un cambio en la estructura fiscal que es bastante interesante para considerar, y que disminuyó considerablemente impuestos sobre sociedades y sobre capital, aumentó un poco el IVA y también redujo impuestos sobre el trabajo. Y bueno, los resultados en Lituania han sido bastante buenos en la recuperación, y quizá por ahí deberían ir los tiros. Y claro, el problema es que esta reforma es muy difícil de vender a la población, pero es que los políticos también deberían vender un poco, no vender en el sentido de mentir, sino anunciar las medidas y los efectos de manera real, no mentir como hacen a los ciudadanos. Y claro, está muy mal visto las rentas del capital, ¿no? Que parece el capital, que son los grandes patrimonios que nos están asfixiando y que han causado la crisis, etcétera, pero creo que nuestra labor, la labor de los que pensamos así, es intentar explicar a la gente que esto no es así, y bueno, explicar un poco lo que se intenta decir también en el informe, y los efectos que tienen medidas que pueden tener buenas intenciones, pero que luego tienen unos resultados contrarios a los que persiguen. Entiendo. Voy a darte paso, Andrés, para que comentes cuál sería tu reforma fiscal. Ya has comentado antes que lo fundamental sería deshacer todas esas redes clientelares, ¿no?, que han montado los partidos políticos. Y voy a contar una anécdota. Hoy iba en coche por una calle por la que no pasaba hace mucho en Madrid, que es donde resido yo, y he llegado a un local que conocía, que es un local grande, un local lujoso, que tenía pues casi 2.000 metros cuadrados, y de repente me he encontrado con que había una especie de embajada del Principado de Asturias allí instalado, con una fachada puesta a todo lujo, con maderas tropicales, y lo habían transformado en una especie de sala de exposiciones, en pseudoembajada del Principado de Asturias. Pues yo creo que en buena medida todas estas cosas parece increíble que no las hayan desmontado con la crisis que estamos sufriendo, y que prefieran empezar a hablar de meter copago en sanidad, o de cortar la calefacción en los colegios, como decías tú, o de bajar el sueldo a los funcionarios antes de eliminar todo esto. Bueno, si quieres, Andrés, ya voy a dejar ya esta anécdota y me dejas un poco herido porque yo soy asturiano, claro. Me veo un poco tocado el asunto, pero efectivamente estoy seguro que los asturianos tienen mejores cosas en las que gastar el dinero que en una embajada o una especie de oficina comercial en Madrid de ese calibre, ¿no? Yo creo que la reforma lituana que describía Ángel va muy en la línea de lo que también necesitaría España, ¿no? Tenemos un problema, que es que hemos gastado más de la cuenta, y probablemente sean los impuestos indirectos a la hora de cerrar el déficit la herramienta que habría que utilizar, ¿no? Aunque es verdad que reduce la actividad económica, no lo reduce más
que el IRPF del asalariado que no tiene escapatoria, ¿no? Digamos, en el consumo puede hacer un consumo más inteligente o distinto que mover esta actividad. La subida del IRPF es más indiscriminada. La bajada de las cotizaciones sociales o el impuesto al trabajo parece una medida obvia en un mercado en el que hay una tasa de paro de esta importancia, ¿no? No tiene sentido mantener el precio del trabajo por parte del Estado con unos niveles tan altos. Es verdad que sostiene todo el estado de bienestar, pero bueno, si hay que sostenerlo con el presupuesto público y acompañarlo, habrá que hacerlo, pero lo que no puede ser es que no se puedan contratar trabajadores porque resulten caros, ¿no? Eso no debe ocurrir. Y en la línea de la devaluación fiscal, ¿no?, que proponía el antiguo ministro de Economía argentino, ¿no?, Caballo. No conozco el detalle, pero sí, desde luego sería, yo creo que esa es una línea acertada. Y luego el orden de los factores. Lo que estábamos diciendo antes es importante. No solo por el gesto, sino porque hay que dejar de esa hemorragia en el gasto, tiene que frenar antes de alimentarle con más ingresos, ¿no? Es estúpido y es inmoral. Sí, Juan Carlos, en lo que comentaba Andrés, que quería decir una propuesta que escuché de un sindicalista que decía que proponía aumentar un punto de las cotizaciones sociales para que así fuera una medida solidaria con los que no tienen empleo. Y yo me quedé a cuadros y bueno, no sé, economía creo que no entiende. A lo mejor es solidaridad de acompañarles en el paro en este tiempo, ¿no? De que vayan todos juntos. Sí, yo creo que supone que un 1% de subida en las cotizaciones sociales, pues no sé yo si llegaría a un 1% de subida en el paro, pero casi. Sí, y esto es una pata de los agentes sociales, ¿no?, que se llaman, o sea, que con quienes nos estamos jugando los cuartos y quienes están negociando las condiciones laborales de casi todos los españoles. Es para asustarse bastante. Sí, Pablo, por favor, nos quedan un par de minutos si quieres. Sí, bueno, el caso de Lituania, hay una entrevista muy interesante por parte de Russ Roberts en Econ Talk a Alvin Rabuska, que creo que es el que ha orientado un poco países como, o sea, la política fiscal de países como Lituania, y él sobre estos países comentaba, claro, que hay muy pocos intereses creados, porque lo que pasa en España, por ejemplo, aquí en Euskadi, que Álava, por ejemplo, tiene beneficios para los cultivadores de patatas y los de vino, ¿no? Guipúzcoa tiene un problema tiene ayudas a la industria maderera, Vizcaya para ayudas al sector de la pesca. El tema es que en Lituania pues no tenían esa cantidad de modificaciones según la capacidad de negociación de cada uno de los sectores de la industria o de la economía hacia reorientar un poco la estructura fiscal, ¿no? Que tenían en esos países. Simplemente lo importante era crecer, ¿no? Pues están en una crisis terrible. Entonces yo creo que de todo lo que se puede hacer ahora, yo creo que no se servirá nada. Lo que habrá que hacer es que este esquema fiscal sucumba y cuando caiga con el país, y además este nuevo esquema fiscal va a ayudar a acelerar que el país caiga, pues bueno, se sustituya por un esquema mucho más sencillo que no de comer a tanto asesor fiscal, ¿no? Que lo único que sirven es para darle la vuelta a una ley que en principio sería para cumplirse, pero claro, es tan larga y tan compleja que permite que haya gente que viva de poderle modificar a antojo de los que tienen más recursos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que lo que hay que hacer es cargarse y empezar de cero y que no haya discriminación entre, por ejemplo, tipos de sociedades. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, una cooperativa, por ejemplo, tiene que tener una tasa efectiva media del 5%, creo la cantidad de descuentos que tienen, que si por formación, al final casi no pagan por beneficios. No entiendo por qué tiene que discriminar por la obtención de la renta.
no sé por qué hay que, como comentaba Andrés, se tiene que ayudar a la gente que quiere comprar una casa frente a la gente que alquila, o sea, que además que eso no es más que una transferencia de la gente rica a la gente más pobre, porque normalmente la gente que más pobre tiene que alquilar y no puede comprarse una casa. Ya, al contrario, de la más pobre a la más rica. Sí. Pablo, claro, eso, tenemos una más, de pobre a rica, ¿no? Por residir en una comunidad autónoma u otra, ¿no? Que es otra cosa también. También, que es luego lo que quiere hacer Esperanza, ¿no? Y al final, de todas maneras, en cuanto a IVA, el IVA a mí me parece un impuesto verdaderamente malo, porque es algo que a los europeos o a los sistemas políticos europeos les encanta, porque pues es medio, no se ve bien, ¿no? O sea, a ti te pasa una domiciliación de un servicio de yo que sé, de luz o tal, y no duele. En cambio, el IRPF es un impuesto directo que lo tienes que pagar, placa, y tú eres consciente de lo que te están quitando y puedes comparar con los servicios que recibes, ¿no? Pero el IVA ni te enteras, y yo creo que a mí el IVA es una manera de cocer a la gente a fuego lento y que ni se entere que le estás machacando impuestos y que no sea ni consciente de ello, y yo creo que en parte por eso en Estados Unidos el IVA no existe, ¿no? Muy bien, pues ya nos ha cumplido el tiempo. Creo que con estas reflexiones tuyas nos quedamos, Pablo. Pues, si no queréis añadir nada más, pues terminamos. Bien. Muy bien. Pues entonces nada, muchas gracias y felicidades por este estudio tan completo y tan interesante. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos tienes que regalar alguna vez con un estudio sobre cuál sería la política fiscal que tú propondrías, ¿sí? Lo tienes que proponer, aunque sé que es muy complejo. Sí, es más complejo que esto. Las recomendaciones siempre son un poquito más difíciles. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a vosotros. Hasta otro día. Muchas gracias, Pablo. Sí, yo sí recomiendo que la gente vaya igual al Juan de Mariana, a la página web, y me imagino que se podrá descargar desde ahí. Sí, claro. Que sí. Y enhorabuena al director de Coyuntura, un profesional estupendo. Muchas gracias. Y que lo lean porque está muy bien, sí. Bueno, nos despedimos hasta el próximo día, queridos amigos de Colectivo Burbuja. Os recuerdo que podéis descargar nuestro programa tanto en la web de Colectivo Burbuja, colectivoburbuja.org, como en iVox.com, que tenemos nuestro canal de podcast. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa.